Familia y amigos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Fe, Esperanza y Amor. Gracias por estar aquí acompañándonos en este ya prácticamente final de la semana en donde queremos detenernos un poco, queremos detener y poner el pie en el freno antes de continuar y pensar un poco hacia dónde nos dirigimos con nuestras acciones, con nuestras decisiones y hacia dónde estamos trabajando o caminando también con nuestros pensamientos. Así que familia, sean más que bienvenidos a todos nuestros campus que hoy nos están acompañando en esta transmisión ya básicamente del ombligo ahora del año, porque ya estamos en el mes número 6. Nos da muchísimo gusto leer sus comentarios. Gracias también por su amor y no solamente por eso, sino también por su paciencia, porque tuvimos algunos detalles técnicos que ya se estuvieron trabajando. Entonces ya estamos aquí en vivo y a todo color en esta transmisión directamente desde Conexión Vida en nuestro campus justamente en Querétaro. Así que si hoy tú estás conectando por primera ocasión, queremos que te sientas en casa, ojalá te puedas quedar hasta el final de esta transmisión y como siempre mencionamos, ojalá también que puedas compartir, que puedas comentar y también que puedas seguir conectando a esto que es Conexión Vida. Así que todos sean bienvenidos. El tema de hoy seguramente va a ser como ese bálsamo en medio de las heridas, va a ser como esa medicina en medio de aquella enfermedad crónica porque ya tiene algo de tiempo y sobre todo queremos que sea ese mensaje de aliento que es de parte del corazón de Dios. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que son principios que no cambian, que son principios que son eternos, que son principios que nos empujan en aquellos días sin color, en aquellos días sin sabor y que nos enseñan que hay algo y que hay alguien en quien esperar y que hay alguien en quien confiar. Así que todos sean bienvenidos, todos están en su casa. Esto es Fe, Esperanza y Amor. Ya en pantalla está apareciendo cuál es el título del mensaje que estaremos abordando, platicando en los próximos minutos y quiero invitarte a que lo leas conmigo desde casa y los que también están aquí presentes que lo lean. ¿Cuál es el título de este mensaje? Desechable. Y es una cuestión bastante interesante porque este adjetivo calificativo respecto a algunas cosas no solamente se encuentra en esos asuntos, no solamente se encuentra en cosas más bien, sino también en circunstancias. Desechable, y cada vez que escucho esta palabra se me viene muchísimo a la mente un teléfono en la casa de mi abuelita que tiene 75 años, un teléfono de esos en donde usualmente llegábamos a estar digitando algunos números, pero que tenían un circulito en medio y que la verdad es de que ninguno de los hermanos lo sabíamos estar utilizando y más bien para nosotros era como una reliquia. Era una antigüedad. Tal vez hoy tú conoces este tipo de dispositivos, este tipo de teléfonos que más bien ya casi ni siquiera se escuchan y ni siquiera se venden en ningún sentido. Lo interesante es de que ese teléfono estuvo ahí, yo creo que por lo menos unos 40 años. Yo no escuché que ya salió el nuevo teléfono de moda y lo hubieran estado cambiando porque cumplía su función. Y básicamente ese teléfono para ellos no era absolutamente nada desechable. Nos cambiamos de casa y siguió ese mismo dispositivo, ese mismo teléfono. Ya cuando empezó a fallar un poquito, compraron otro con unos botoncitos que terminaron incluso siendo borrados, pero que también duró tal vez unos 25 a 30 años más. Imagínate nada más la cuestión en cuanto a estos dispositivos. Hoy en día quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes? O más bien, ¿cuántos teléfonos o cuántos dispositivos móviles has tenido a lo largo quizá de 5 o de 10 años? Yo podría contar tal vez mínimo unos 4 o 5 dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en una generación que es bastante consumista, una generación que no se conforma con lo que salió el año pasado, sino que queremos siempre estar actualizados y que el valor que tiene hacia las personas es el mismo valor de los bienes que ellas mismas poseen. Y esa es la condición en la cual actualmente tú y yo nos encontramos viviendo en este mundo tan consumista, en donde básicamente la mayoría de las cosas son desechables.
Y no solamente te hablo de que hay una condición de estarse estropeando con el tiempo, no solamente incluso los mismos dispositivos electrónicos se van descomponiendo, sino que también incluso los medicamentos tienen una vida media, también incluso los alimentos, por más enlatados y por más que se utilicen allá en la NASA, tienen una vida media, porque eso es lo que dice ahí en tu pantalla, eso es lo que dice la ley de la entropía. La ley de la entropía es la segunda ley de la termodinámica y no vamos a entrar aquí en una clase de física, pero sí vamos a rescatar un principio importante. La ley de la entropía o la ley del desorden o del desequilibrio básicamente nos dice que todos los sistemas naturales, toda la materia tiende a desequilibrarse si agregamos el factor del tiempo, si agregamos el factor de la temperatura, el calor, toda materia tiende a desequilibrarse y en otras palabras, todo se va desgastando. Las cosas se van acabando, las casas se van terminando, incluso también los sistemas eléctricos se van acabando. En tu tinaco que tienes en casa, los mismos tubos de PVC te dicen una vida máxima de 20, 30 y los buenos hasta 40 años, pero todo se va desgastando, todo se va terminando y la pregunta sería la siguiente: ¿no será acaso que esa misma ley de la entropía de la materia no solamente se está ubicando en las cosas, sino también en que las relaciones se desgastan, la salud se desgasta, el matrimonio también se desgasta? Y entonces, ¿qué pasa para que evitemos esa condición de desgaste, esa condición entrópica? Para evitar ese desgaste tiene que haber un factor. Tiene que ser ese jardín que se estará regando, que se le estará colocando el abono correspondiente, que se le estará dando y recibiendo los rayos de la luz solar para captar esa vitamina D y entrar en todo el proceso de la fotosíntesis. Bueno, todo se desgasta. Y la pregunta también en esta noche es: ¿no será acaso que tú y yo también tenemos una fe que se ha ido desgastando? Una fe desgastada, una fe que no se preocupa por los demás, solamente nos preocupamos por mis propios problemas, que estoy tan lleno de las luchas que yo tengo que ya ni siquiera me importan las luchas de las demás personas y en consecuencia tengo un anclaje porque mis problemas son los más importantes. Y en consecuencia están los reflectores sobre mi vida, me estoy haciendo una víctima de la circunstancia y se me ha olvidado la razón por la cual Dios nos había diseñado, la razón que era ser luz, la razón que era ser sal, la razón que era ir y llevar buenas noticias a otras personas, de no solamente quedarnos con esa cuestión importante, sino de compartir la alegría que hay en Cristo Jesús. Entonces encontramos una fe desgastada y obviamente también hoy en día es más fácil tirar las cosas rotas que repararlas. Hoy en día es más fácil, ¿por qué? Porque involucra menos tiempo, menos esfuerzo, menos sacrificio, menos de mi tiempo que digo no tener, y eso involucraría tener que restaurar algo. Y en consecuencia decimos, esto ya no me sirve. El teléfono que hace años me funcionaba, ahora quiero uno más nuevo. En tiempos atrás, cuando estaban esas camionetas, mi papá tenía un Explorer 1985, tenía una defensa tan firme y tan fuerte que en esa se enseñó a manejar, que se llevó incluso algunos postes, que chocó con algunas banquetas la camioneta enterita. Hoy en día los vehículos están hechos de fibras que se acaban incluso hasta con una piedra, ¿no? Entonces es más fácil tirar las cosas que no sirven que buscar repararlas, pero con Dios no es así. Dios es especialista en trabajar con personas rotas como tú y como yo. Dios es especialista en tomar esas partes rotas de nuestra vida y cosernos un traje a la medida. Y entonces, vamos a ver, quiero que te hagas estas preguntas conmigo hoy aquí en Fe, Esperanza y Amor y que te respondas también en estos aspectos juntamente conmigo, porque aquí estamos todos involucrados. Y tal vez tú alguna vez te has detenido, alguna vez te has sorprendido a ti mismo diciendo algo de esto. Número uno, tengo mucho trabajo. Estoy siempre ocupado, no tengo tiempo para nada de eso, estoy siempre con una prioridad en esas actividades.
La segunda sentencia es: apenas puedo conmigo. ¿Cómo me voy a ocupar de la vida de alguien más? ¿Cómo me voy a preocupar de la vida de alguien más si apenas puedo conmigo? Y la siguiente sentencia es: no tengo tiempo, pero ojo, no tenemos tiempo para las cosas importantes, porque sí tenemos tiempo para estar en Facebook horas y horas, sí tenemos tiempo para estar viendo videos de YouTube toda la tarde, la noche, sí tenemos tiempo incluso para aventarnos una serie de Netflix en un día, para eso sí hay tiempo, pero para invertir en nuestra fe, en nuestras relaciones significativas, en nuestro crecimiento, lo triste es de que a veces no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar este tipo de mensajes. Y después nos preguntamos: ¿por qué estoy batallando con todo esto? Porque no tenemos una fe madura, porque no hemos crecido, porque estamos todavía como esos pequeños niños y en consecuencia caemos en lo mismo. Cuando era como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y quisiéramos decir: ahora que ya fui hombre, ahora que ya crecí, pero la realidad es de que seguimos batallando con las mismas cosas. Y entonces esas son situaciones de síntomas de una fe desgastada, de una fe dañada. Y por último, decimos: no es mi responsabilidad, pues que se ocupe alguien más, y yo por qué tengo que poner de mi tiempo, de mis recursos, de todo lo mío. Y entonces caemos en una cuestión egocentrista, porque al inicio soy yo y al final soy yo. Al inicio son mis problemas y al final también son las mismas causas que me llevaron a esa misma circunstancia. Entonces, caemos en un camino que se va a bifurcar, un camino que va a tener dos vertientes, y la primera es renovar y la segunda es desechar. ¿Qué camino vamos a utilizar? ¿Qué camino estaremos eligiendo y qué camino ha elegido Dios para con nuestras vidas? Con Dios no es lo mismo. Dios quiere utilizar tus luchas para crecer. Dios quiere utilizar tus problemas para que dependas más de Él. Dios quiere utilizar esos momentos difíciles en la familia para que tú voltees a reacomodar esas prioridades. Dios quiere utilizar todo ello, pero el balón está en el lado de nuestra cancha. ¿Vamos a obedecer o vamos a seguir exactamente igual con esa condición de yo lo sé absolutamente todo, a mí no hay nada que me enseñen, hasta que me topo con una pared y me doy cuenta que mi fe no era tan firme como yo la creía? Resulta que mi vida no era eso que yo tanto estaba diciendo, porque escucha esto que es importantísimo: tú no eres, tú no eres lo que vas a decir que vas a hacer, tú no eres lo que dices que harás, tú eres lo que haces. Tú no eres las cosas que dices que vas a cambiar, eres lo que cambias, esa persona eres tú. Y como noticias, todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos problemas, todos tenemos batallas, todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbre, inseguridad, todos tenemos rencor, hay algo de odio dentro de nosotros, y a eso Dios lo llama la naturaleza pecaminosa. Ojo, que no podemos ser dominados por esa misma condición. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente delicado y te quiero invitar a que prestemos muchísima atención, porque si tomamos uno de estos versículos fuera de su contexto, seguramente será algo riesgoso y peligroso para tu vida y para mi vida, porque estos versículos que estaremos hablando y este relato es particularmente algo duro, algo difícil, algo que puede ser utilizado como una escalera para crecer o puede ser utilizado como una piedra para decir: ¿y dónde estaba Dios? Así que hoy quiero que entendamos mucho respecto a este pasaje que estaremos hablando acerca de la vida de David y las luchas de un rey. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Si tienes una Biblia en casa está excelente. Si tienes un dispositivo ahí mismo en tu teléfono y encuentras ahí la Biblia en alguna versión, está excelente también. Lo importante es de que nos sigas en esta trayectoria, en este descubrimiento. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Te quiero dar un poquito de contexto de esta situación.
Resulta que David ya no es ese pequeño pastorcillo que estaba ahí con sus ovejas. David ya no es ese joven que había estado ahí con su familia. David ahora ya no es ese muchacho que había tomado la onda y que la había lanzado directamente a la cabeza de Goliat. Ahora es un rey, y ahora ese mismo rey ha ido de victoria en victoria, ha ido creciendo, ha ido ganando lugar, y todo por el simple hecho de que Dios le acompañaba y de que Dios estaba en su vida, en sus planes, en sus prioridades, por ese simple hecho. Y hay un punto importantísimo en la vida de David en la cual le dice a Dios: ¿quién soy yo y quién es mi familia para que nos hayas favorecido de esta manera? O sea, imagínate nada más la felicidad, la alegría, la algarabía que podía llegar a existir en la vida del mismísimo rey David. Pero escucha esto: en medio de los problemas, en medio de los días que parece que estamos más alto en el escalafón, es cuando menos podemos confiarnos. Es cuando menos podemos bajar la guardia y pensar que nunca nos sobrevendrán aquellos conflictos. ¿Por qué? Porque David poco a poco comenzó a alejarse de Dios. Poco a poco su corazón comenzó a enfriarse y a buscarle cualquier ruta menos las prioridades del Señor. Y entonces me gusta este apartado que se encuentra al final. Pero David se quedó en Jerusalén. Aconteció en aquel tiempo que salen los reyes a la guerra, era verano, había cosechas, había un momento en el cual David tenía que estar al frente del mismo escuadrón, al frente del ejército. David tenía que estar ahí, pero él se que decidió quedar en Jerusalén. ¿Qué acaso, como dice esta lámina, David acaso no era el rey? ¿David no era acaso ese gobernador? ¿Qué no David era aquel ungido de Dios? ¿Por qué se quedó en casa? Si se supone que era el mismo momento en donde salían los reyes a luchar, a pelear, a sacar la manera de ayudar a otras personas. Era ese punto importante, pero David decidió estar omitiéndolo. Y mira este aspecto tan importante. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Resulta que David estaba cometiendo un acto en el cual él básicamente tenía dos opciones. La primera temática de salida es voltear a otro lado y pensar: esto no me va a edificar, esto no está bien, o hacerle caso a la lujuria y llenar su mente de ideas y de pensamientos que tarde o temprano le podrían estar perjudicando. Quiero añadir esto: las tentaciones nunca serán desagradables, porque el enemigo, que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, siempre va a buscar llegar a ese talón de Aquiles que tú tienes, a ese talón de Aquiles que yo también tengo. Y es importante este aspecto que está mencionando directamente Dios en este apartado. ¿Por qué? Porque dice justamente en Mateo 5:28 que aquel hombre que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Y es tan importante porque los hombres somos sensibles y susceptibles a la vista, a los ojos, a dar incluso entrada a las cosas y a los pensamientos solamente por la propia vista. Y las tentaciones nunca serán desagradables. ¿Qué de malo querríamos o pensaríamos en el hecho de obtener un buen trabajo por el simple hecho de hacer unos contratos abajo del agua, de tener un poquito más de dinero por hacer algunas trampas laborales antes de que seamos descubiertos? Las tentaciones nunca serán desagradables. Cuando estaba Jesús en el desierto 40 días y 40 noches, le es tentado con lo primero que el hombre estaría buscando, que era la comida, que era el poder y que era el sustento en todos los aspectos, cosas necesarias entre comillas, pero Jesús, que es Dios obviamente, sabría poner freno y sabría direccionar todo ese caos hacia algo positivo. Las tentaciones nunca serán desagradables. David tenía dos caminos: dar vuelta a la lujuria, a sus pensamientos, o sencillamente decir: yo conozco que aquello no es apropiado. David elige la opción número 1, decide irse por lo que estaba entrando en ese mismo momento en su vista hacia su pensamiento. Así que mira la respuesta de David. Segundo libro de Samuel,
capítulo 11, número 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Nuevamente David se encuentra en una bifurcación. Entender que es una mujer casada y obviamente separarse de ese lugar o dar nuevamente rienda suelta a sus pensamientos, cometer atrocidades y dar un paso más en esa cuestión de codicia, de lujuria y de no frenar lo que estaba entrando a su mente. Y David elige una vez más la segunda opción, decide continuar con ese plan maquiavélico y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y David durmió con Betsabé, sabiendo que era una mujer casada, sabiendo que incluso su mismo esposo estaba en el campo de batalla, morando, esperando al campo de batalla en el frente, era un soldado raso. Aquel hombre llamado Urías, poco le habría importado a David porque él estaba ya lleno de ese pensamiento, se había acostumbrado a tener más charlas con el enemigo que charlas con el mismo Dios. Y vino David y la tomó y obviamente durmió con ella. Y entonces cuando las cosas parece que no pueden ir de mal en peor, vamos a encontrar un punto todavía más caótico que es ponerle una cereza al pastel de este desorden. Pero antes de avanzar quiero decirte que una vida sin Dios es una vida sin límites. Una vida sin límites es una vida que no cambia. Una vida que no cambia es una vida que está conforme, que ya básicamente tiene una fe que ha decrecido y que no le interesan las demás personas. Solamente mis problemas, mi vida, mis luchas, lo que opinen de mí, la cuestión de los filtros en cuanto a decir, vean todos que tengo una vida maravillosa, pero en general no es así. Y Dios no puede bendecir mentiras. Y Dios no puede bendecir algo que no es real. Y una vida sin límites es una vida sin Dios. En este mismo momento David no tenía límites. Y acuérdate que el pecado siempre entra por la vista. Primeramente lo ves, después lo deseas y te preguntas, ¿por qué no lo puedo tener? Después lo tomas, como David tomó a Betsabé sabiendo que era una mujer casada, y después te ocultas, quitas las manos, yo no fui. ¿Y por qué esto me sobreviene a mí? ¿Por qué a veces nos hacemos como si no supiéramos la causa de las cosas que nunca hicimos? Queremos arrancar frutos de un árbol que nunca sembramos, un árbol de una relación estable, un árbol de una buena comunicación en casa, un árbol de luchas y buenas condiciones, pero sencillamente no lo estamos haciendo y tenemos que ser muy honestos en esta noche. Y mira la cereza catastrófica del pastel. Y concibió la mujer, se embarazó de David y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, me hice la prueba de embarazo y salí positiva, ¿no? Qué cuestión tan delicada. ¿Sabes cuál fue la respuesta de David? Ve y purifícate y después vamos a hablar. Y en ese mismo momento David empezaría a entrar a un viaje lleno de mentiras. Y tú y yo hemos estado en ese viaje. Tú y yo hemos sido mentirosos, hemos hablado mal de otras personas, tenemos pensamientos inapropiados que si todos viéramos en este mismo momento, no estaríamos muy orgullosos de eso mismo. Pero en este caso, David estará emprendiendo un viaje lleno de mentiras y lleno de dolor. ¿Hay dolor en la mentira? Claro que sí. ¿Hay dolor en decir que vamos a cambiar y nunca hacer nada? Claro que sí lo hay. Así que fíjate la respuesta directamente de David, manda a traer al esposo de Betsabé, aquella mujer con la que él durmió de manera obligatoria, de una manera forzada, un aspecto terrible. Manda a traer a su esposo llamado Urías y le dice, ¿sabes qué, Urías? Te mandamos traer del campo de batalla porque tú te acabas de ganar unas merecidas vacaciones. Unas merecidas vacaciones, has trabajado muchísimo y es más, puedes ir a tu casa a comer, a beber, a regocijarte con tu esposa y más adelante regresas una vez más a tus mismas posiciones, a las filas de batalla. En ese momento Urías sale del palacio real y ¿sabes cuál es la reacción de Urías?
Ni siquiera le hace caso a David, se queda incluso afuera del palacio velando por el mismo rey traicionero, se queda afuera Urías velando por sus prioridades, por su pueblo, por su nación, y en ese momento se entera David que nunca fue a su casa, porque la trampa de David era decir, se va a llegar a su mujer y entonces el hijo que tenga vamos a poder decir que fue de él y no mío, una mentira más. Y cuando ponemos una mentira y no tiene resultado, usualmente ponemos otra y otra y otra y otra hasta que ese tapete de mentiras comienza a apestar en la casa. Y mira la respuesta directamente de Urías cuando directamente también el mismo David le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa a dormir con tu mujer, a comer, a beber? Y mira la respuesta a esta conversación tan maravillosa de parte de Urías. Israel y Judá están bajo tiendas y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué tremenda lección. La integridad de Urías está siendo contrastada con la pobre integridad del rey David, del ungido de Jehová. Está siendo contrastada, está cayendo en un gran conflicto. ¿Y sabes cuál es la segunda acción? Otra vez de David. Tiene la oportunidad de decir, voy a entrar en conciencia, esto no está bien, tengo que alejarme de esto. Y vuelve otra vez David a cometer una agresión terrible. Le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a mandarte por ahí un regalo a casa. Y entonces embriagan a Urías, hacen que sea obviamente esclavo de la bebida, del alcohol, de no razonar bien, y le dice, ahora sí, vete a dormir, ve a estar en tu casa, ve a llegar a tu mujer. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Urías? No, Señor, yo amo a mi pueblo, yo amo a mi nación, yo amo este lugar y no lo voy a hacer. O sea, el Urías, bajo los efectos del alcohol, era más consciente que el mismísimo David bajo la misma sobriedad. Qué tremendo, ¿no? Que a veces cuando somos guiados por el enojo, por la ira, por el rencor, actuamos mal y creemos que no vamos a ser descubiertos, y pasa algo terrible porque ahora David va a subir de nivel. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Era tan íntegro Urías que a la hora de regresar al campo de batalla, él mismo traía la carta en donde decía todo lo malo que le habría de pasar por culpa de David a este hombre de integridad. Y escribió en la carta, ¿quién? David, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, en donde caigan las bombas, en donde estén las granadas, y retiraos de él para que sea herido y muera. Firma el rey David, ungido de Jehová. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible esta condición? ¿Cómo puede ser posible que hasta este grado hubiera llevado una mentira, un acto ilícito? Y quiero agregar algo más. ¿Sabes que David, según el capítulo número 10, en el versículo 17 de Levítico, habla de que aquel hombre que tomara la mujer de su prójimo tenía que morir? Bueno, eso era lo que le destinaba a David, pero David obviamente decidió seguir tapando esa mentira y así pasó. Murió Urías Eteo en el campo de batalla. La razón que llevó a la muerte a Urías fue su única lealtad. Y continuamos en este relato tan triste y que nos pone a nosotros la piel un tanto chinita y nos dice, ¿qué está pasando aquí? Y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Betsabé. La mandó traer, dijo, aquí no pasó nada, ya está muerto su esposo, y ella va a dar a luz a un hijo que será mía. Y fue ella su mujer y le dio a luz a un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Y las consecuencias llegan tarde o temprano. Así que David dijo, está bien, el pasado es pasado. Ya no hay que estar recuperando y reconstruyendo esos muros que ya derribamos. Es momento de volver a empezar. Pero las consecuencias estarían llegando justamente a su vida. Y es un día en el cual el mismo Natán, que era uno de los amigos de David, que era un profeta de parte de Dios, que incluso se había ganado el privilegio de ser el consejero de David
y ayudarle a encaminarlo en algunas decisiones importantes, es obviamente guiado de parte de Dios, y Dios le cuenta todo lo que ha pasado a Natán, y en ese mismo momento se acerca y llega a la casa al rey, llega al palacio real y le dice: tengo una historia por contarte. Había un hombre muy rico que tenía muchísimos corderos, que tenía muchas vacas, que tenía muchos animales, y las cuales él guardaba en gran manera. Y había un hombre muy pobre. Había un hombre muy pobre que solamente tenía una pequeña corderita, la cual él había criado desde pequeña, la había alimentado, la había curado en la enfermedad, hasta que un día resulta que llegó un extranjero amigo del rey, un amigo del hombre rico, y ese extranjero tenía apetito. Y lo que hizo aquel hombre fue decir: mándenme traer esa única corderita de ese pobre hombre para darla a comer, para hacer un banquete con ella. Y la mirada de David se, se estremeció de una manera terrible, se molestó tanto que dijo: aquel hombre tiene que morir. Y no solamente eso, tendrá que pagar por cuadriplicado todo lo que él ha hecho hasta ese momento. Aquel hombre no tiene ni siquiera perdón en ningún aspecto. Le estaba juzgando respecto a las leyes de antes. No merece una segunda oportunidad. Palabras de David. Y voltea a verlo Natán y le dice: aquel hombre eres tú, David. Él sabía que se refería a su vida. Aquel hombre eres tú, que tomó la única corderita del pobre hombre Urías Eteo, que lo que le llevó a la muerte únicamente fue su integridad, su amor por su familia y su amor por su pueblo. Ese hombre eres tú. En ese mismo momento David, no imagino cómo se sintió, cómo vinieron los pensamientos a su mente. Lo que sí sabemos es que obviamente entró en una condición crítica, y por ello el título de este mensaje: desechable. Seguramente David llegó a sentirse desechable en ese aspecto tras haberse equivocado, tras haber tomado malas decisiones. Se hizo homicida, se hizo adúltero y cometió actos ilícitos en esta circunstancia. Todos hemos llegado a sentirnos desechables, que nuestra vida no da para más, que no podemos ayudar a alguien más, pero para Dios nadie es desechable. Aquí hay un punto importante, y en esto cae todo lo que estamos hablando en esta noche. Lo que cambió entre la vida de David en adelante es que David se arrepintió. David cambió de dirección. No encontramos en ningún otro apartado directamente un aspecto en el cual David hubiera vuelto a cometer esas acciones. Como prueba es que él siguió llevando a las personas a los pies de Dios. David cambió, y no solamente eso, siguió siendo un gobernante. Prueba de ello está en el Salmo 51, capítulo 1, versículo 2. Y mira lo que dice David después de haber cometido esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me gusta este apartado: lávame más y más de mi maldad, porque antes no tenían la lavadora Mave en sus casas, ni tampoco tenían ahí una buena acción para tallar. La realidad es de que en esos tiempos usualmente utilizaban las piedras de los ríos y azotaban literalmente las túnicas, las capas, para ser limpias. O sea que David decía: estoy dispuesto a recibir ese azote, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que hice, pero necesito que me limpies. Crea en mí, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La diferencia entre David y entre Saúl es que Saúl jamás arrepintió ninguno de sus pecados, que fue uno de los reyes atrás. Jamás Saúl aceptó que él había estado haciendo cosas ilícitas, jamás buscó restaurar su relación con Dios, pero David sí lo hizo. David buscó tomar decisiones diferentes. Ojo, con esto no quitamos las consecuencias. Resulta que en el capítulo número 12 de ese mismo libro, ahora el hijo que habría de tener David con Betsabé muere, enferma y muere. En el capítulo número 15 resulta que la hija de David es violada. En el capítulo número 18
el hijo de David, quiere quitarle el trono. En el capítulo 20 y 22, ahora resulta que el mismo hijo que estaba buscando a David muere, y así podríamos continuar en ese aspecto. Las consecuencias llegan, pero obviamente la acción y la manera de cambiar allí estuvo, y David estaba dispuesto a entender todo este asunto y cambiar de dirección, porque para Dios, si hoy nos podemos quedar solamente esta frase, para Dios nadie es desechable, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar, necesitamos ir en otra dirección. No remordimiento, porque el remordimiento es lo vuelves a hacer y dices, ya no lo voy a hacer. Y el cambio genuino es literalmente un cambio de corazón. Quitar ese corazón de piedra y dar un corazón de carne. Así que es tiempo de renovar. Es tiempo de volver a empezar, y si hoy nosotros podemos entender que necesitamos la integridad de Urías Eteo, necesitamos ser esos buenos amigos como Natán y acercarnos a alguien cuando sabes que está mal, cuando necesitamos también ser como aquel David que al pecar se arrepiente y entiende que van a llegar las consecuencias por lo que hizo, pero que está dispuesto a empezar una vez más, ahí la vida empezará a cambiar. Así que es tiempo de renovar. Y lo maravilloso de todo esto es que al empezar una vez más, podemos hacer las cosas mejor, pero el punto de partida es abrirle nuestro corazón a Jesús. El punto de partida y el entendimiento de todo esto es entender que nosotros también fallamos, que somos pecadores, que nos equivocamos y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que necesitamos cambiar de dirección y obviamente entender que ninguno de nosotros somos desechables. Así que quiero invitarte a que me acompañes a orar en este tiempo, y que también, si tú estás aquí por primera ocasión y has sentido ese aspecto de decir, necesito cambiar, necesito a Jesús en mi vida, hoy es el momento más indicado. Así que acompáñame a orar. Señor Jesús, hoy quiero venir a ti sabiendo que eres el único que puede dar solución a mis luchas, a mis problemas, a mis batallas. Y hoy quiero, Señor, reconocer que me he equivocado en muchos aspectos, entender que mi vida ha caminado muchas veces lejos de ti, y entender también que no voy a alejar, no voy a llegar lejos si no es tomado de tu mano. Hoy quiero pedirte que entres en mi vida, quiero pedirte que llenes cada uno de los espacios de mi mente, de mi corazón, de mis acciones. Hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador, y quiero suplicarte que tú camines conmigo en esos días difíciles, que me ayudes a entender que la vida tendrá problemas, pero que quiero depender de ti cuando la vida cambie, cuando los problemas surgen. Ayúdame a ser como tú, a amar como tú, a perdonar como tú, a soportar como tú, y a ser una persona que refleje tu amor y que refleje tu misericordia, tu gracia en todos los aspectos. Señor Jesús, hoy te pido que tú mores en mi corazón y que me perdones por las cosas que no he cambiado, pero que hoy quiero tomar la decisión de ser una persona íntegra y diferente. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, y gracias por las oportunidades que tú nos das cada mañana. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Así que, familia, gracias por estar acompañándonos en este maravilloso tiempo de fe, esperanza y amor. Les quiero invitar a que vayamos a cantar. Después de ello regresamos aquí una vez más al lobby para ser despedidos, y no lo olviden, nos vemos el día de mañana en el brunch de varones, y nos vemos el día domingo en nuestra transmisión especial. Hasta la próxima.